Hola gente, ¿qué tal? Para empezar este vídeo os tengo que presentar a unos antiguos amigos que son mis apuntes del primer año de carrera. Que yo los encuaderné y dices, bueno, eres un fricazo y tal. Sí, encuaderné los apuntes de mi primer año de carrera y dije, yo no sé si esto me va a servir alguna vez para algo, pero bueno, yo supongo que para este canal sí, y efectivamente me he puesto a mirar y me han servido para, bueno, tanto para inspirar este vídeo como el siguiente. En este vídeo lo que vamos a hacer, os voy a explicar cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales separables y voy a explicar con detalle el método, que veréis que siempre es igual, pero bueno, lo veréis en el vídeo. Y en el siguiente vamos a cambiar a otra asignatura que sería cálculo en diferentes variables y voy a explicar lo que es el dominio de una función, que es lo mismo que en una variable pero aplicado a diversas variables. Entonces ya está, esto vale su precio en oro ahora mismo, me parece, al menos para vosotros. Sé que os encantaría tenerlo en las manos, pero no lo tenéis. Y nada, vamos allá. ¡Ey! No te pierdas ningún vídeo. Suscríbete al canal y dale a la campanita. Este es el primer ejercicio que vamos a resolver. Veréis que es muy sencillo y lo que voy a hacer es hacerlo con mucha calma para que os quede claro cómo se hace, cuál es el método, porque siempre este tipo de ecuaciones diferenciales se resuelven igual. Y después haremos dos ejercicios un poco más rápidos y veréis que es de la misma manera, también serán un poco más difíciles. ¿En qué consiste solucionar una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es una ecuación como esta, en la que tenemos y primas, es decir, derivadas de is y x. Solucionar la ecuación diferencial quiere decir encontrar y, que es una función de x, que cumple esta igualdad. Es decir, estamos buscando una función y que cuando la derivamos y le restamos esa función entre x, nos dé 0. Este tipo de ecuaciones que se llaman de variables separables son muy sencillos y al final todo el misterio está en conseguir dejar las cosas que dependen de y a un lado y las cosas que dependen de x a otro. Vamos a hacerlo en este caso. ¿Qué cosas tenemos que dependen de y? Tenemos la y' y la y. ¿Qué cosas tenemos que dependen de x? La x. Entonces, tenemos que conseguir dejar todo lo que tiene y a la izquierda y todo lo que tiene x a la derecha. En este caso, que es muy sencillo, veis que es muy fácil, ¿no? Porque primero de todo yo puedo hacer que y' es igual a y entre x. Y ahora tengo aquí la y', aquí la y y aquí la x. Puedo pasar la y dividiendo. Entonces me queda y' entre y es igual a 1 entre x. ¿De acuerdo? Ahora, la clave es integrar a los dos lados de esta igualdad. Ahora lo voy a hacer con calma y como se hace de verdad. Luego veréis que hay un truquillo que es lo que dicen siempre de paso el diferencial multiplicando o paso el diferencial dividiendo. Estrictamente lo que vamos a hacer es integrar a los dos lados la integral de y' entre y diferencial de x, y esto es lo mismo que la integral de 1 entre x diferencial de x. La parte de la derecha ya nos damos cuenta que nos va a dar un logaritmo, ¿no? Porque es la integral de 1 entre x. ¿Qué sucede en la parte de la izquierda? Bueno, en la parte de la izquierda, fijaros que lo voy a poner aquí a la derecha, tenemos lo siguiente. La integral de y' entre y diferencial de x. Si lo escribo con un poco más de detalle, nos damos cuenta que y' lo que estamos diciendo es que es y' de x entre y de x, diferencial de x. ¿Cómo se integra esto? Bueno, tengo que hacer un cambio de variables. Recordad que cuando estábamos resolviendo integrales de una variable, había un método que era el cambio de variables. Entonces, si yo hago el siguiente cambio de variables, u es igual a y, me queda que la derivada de u, el diferencial de u, es y' de x, diferencial de x. Si yo ahora uso este cambio de variables en esta integral, obtengo que esto es la integral de du entre u, que es lo mismo que el logaritmo del valor absoluto de u, y ahora deshago el cambio de variables. Es lo mismo que el logaritmo del valor absoluto de y, más una constante. Es decir, a este lado también me queda que esto es el logaritmo del valor absoluto de y. Es decir, aquí me queda que esto es el logaritmo del valor absoluto de y, es igual a el logaritmo del valor absoluto de x, más una constante, ¿vale? Bueno, esta integral me da una constante, esta integral me da otra constante, pero como puedo sumar constantes, porque constante arbitraria más constante arbitraria me da una constante arbitraria, entonces solo lo pongo una vez y ya está. Bueno, ahora ya casi hemos acabado. Resolver la ecuación diferencial, repito, como he dicho antes, consiste en encontrar cuál es la y. Por lo tanto, hemos de aislar la y en función de la x.
Bueno, esta c nos molesta un poco. Nos gustaría que la c estuviera dentro del logaritmo porque así, si el logaritmo de algo es igual al logaritmo de algo, las cosas que hay dentro del logaritmo son iguales. ¿Cómo puedo tratar esta c? Bueno, fijaros que yo puedo escribir la c como el logaritmo de e elevado a c. Esta es una de las propiedades que os tenéis que saber de las exponenciales y los logaritmos porque se usan un montón. ¿Vale? El logaritmo de una exponencial me da el exponente de la exponencial. Esto es porque el logaritmo y la exponencial son funciones inversas la una de la otra. Bien, fijaros que si la c es una constante arbitraria, e elevado a c también es una constante arbitraria. Bueno, será positiva, pero bueno, yo lo puedo escribir como logaritmo de k, donde k es una constante arbitraria que viene de e elevado a c. Es decir, si tú me das una c, e elevado a c será una constante arbitraria, que yo puedo llamar k. Si tengo esto en cuenta, puedo escribir esto aquí, y esto me da el logaritmo de x más el logaritmo de k. Y ahora otra propiedad de los logaritmos. La suma de un logaritmo es el logaritmo del producto. Es decir, esto es lo mismo que el logaritmo de k por el valor absoluto de x. Fijaros que ahora tenemos el logaritmo del valor absoluto de y es igual al logaritmo de k por el valor absoluto de x. Es decir, el valor absoluto de la y es igual a k por el valor absoluto de la x. Y ahora fijaros, como esta k es arbitraria y puede tener cualquier signo, puedo quitar los valores absolutos, ¿de acuerdo? No me dan ninguna información. La k puede ser positiva o negativa a conveniencia. Es decir, la solución de esta ecuación diferencial es y es igual a k por x. Podemos comprobar si esta solución es correcta. ¿Cómo? Aquí. Si y es igual a k por x, me da que y' es igual a k. Por tanto, y' me da k menos y entre x también me da k. Me da k menos k igual a 0. Por lo tanto, hemos llegado a la solución que queríamos, porque resuelve la ecuación que nos habían dado. Bueno, lo he hecho con mucho detalle y ahora quiero explicar esto que se dice a veces de pasar un diferencial a un lado o al otro, que es una cosa que no es muy rigurosa, pero sirve para resolver los problemas. Que es justo para evitar este paso, ¿vale? Y simplificarlo un poco. Fijaros que voy a borrar ahí. Vale. Imaginaros que retrocedemos a este paso. En este paso habíamos encontrado esto de aquí. Tenéis que saber que la y' suele escribirse cuando resolvemos ecuaciones diferenciales como derivada de y entre derivada de x. Esto es porque, si recordáis, la y' me está dando una información sobre la pendiente y aquí lo que estoy diciendo es cuánto incrementa la y cuando incrementa un poquito la x, ¿vale? Esta es la información de la derivada. Si yo escribo esta expresión aquí, voy a obtener 1 entre y, derivada de y con respecto de x, es igual a 1 entre x. Si seguimos con la idea de que las cosas que tienen x van a la derecha y las cosas que tienen y van a la izquierda, podemos pasar este diferencial de x, y esto es lo que os digo que en general no es riguroso, pero sirve para resolver problemas. Puedo pasar el diferencial de x multiplicando al otro lado, y me queda diferencial de y entre y es igual a diferencial de x entre x. Cuando estoy en este punto puedo integrar a los dos lados. Y fijaros que ahora me queda el logaritmo del valor absoluto de y es igual al logaritmo del valor absoluto de x más una cierta constante. Que es precisamente lo que tenía en este punto. Y ahora ya resolveríamos, acabaríamos el problema como antes. Como esto es una manera más rápida de razonar, pero realmente lo que estamos haciendo esto, a partir de ahora en los problemas vamos a hacer esto. Vamos a pasar siempre en los problemas de variables separables los diferenciales multiplicando, dividiendo según nos compense, ¿de acuerdo? Pero tener en la cabeza que realmente lo que se está haciendo es esto y esto sí que es riguroso, ¿de acuerdo? Por tanto, los dos siguientes problemas que voy a hacer en este vídeo los voy a hacer de esta manera, pasando el diferencial de x multiplicando al otro lado cuando haga falta. Bueno, en principio, de primeras no es evidente ver si una ecuación diferencial es de variables separables o no. Puede ser que nos lo diga el enunciado, entonces ya sabemos cómo tenemos que resolverlo con el método que acabo de explicar, o puede ser que el enunciado simplemente nos diga resuelve esta ecuación diferencial. Si es el segundo caso, igualmente lo primero que tenéis que intentar es usar el método de variables separables, porque es el más sencillo que hay. Entonces, para usar el método de variables separables, como siempre, como os he dicho antes, ponemos la y' como diferencial de y entre diferencial de x. Si sustituyo esto aquí me queda x, diferencial de y entre diferencial de x, es igual a y 1 más x. Y ahora veréis que lo vamos a hacer mucho más rápido que antes, porque el de antes lo quería hacer con calma para que quedara claro el método, y ahora
simplemente vamos a automatizarlo un poco. Todo lo que tenga y lo pongo a la izquierda, todo lo que tenga x lo pongo a la derecha. Diferencial de y se queda aquí. Esta y pasa dividiendo este lado. Y la x y el diferencial de x pasan al otro lado. Como la x está multiplicando, pasa dividiendo. 1 más x entre x. Y como el diferencial de y está dividiendo, pasa multiplicando. Diferencial de x. Llegados a este punto, integro a los dos lados. Integro aquí, integro aquí. Fijaros que aquí me queda la integral de antes. Integral de diferencial de y entre y. Esto es el logaritmo del valor absoluto de y. Logaritmo del valor absoluto de y. Y al otro lado me queda esta integral que parece un poco más complicada, pero os daréis cuenta que no lo es. A este lado me queda la integral. Como en el denominador solo tengo una x, puedo dividir cada uno de los términos del numerador entre la x del denominador. Y me quedará 1 entre x más x entre x, 1. Diferencial de x. La integral de 1 entre x me va a dar otra vez el logaritmo del valor absoluto de x. Y la integral de 1 me da x, más x. Y como estoy haciendo una integral, pongo la constante que me queda, siempre, más c. Aquí, haciendo el mismo truquillo de antes, acordaos, c es igual al logaritmo de e elevado a c, es igual al logaritmo de una cierta k. Puedo poner esto como logaritmo neperiano de x. Con la x tendré que hacer lo mismo. X es igual al logaritmo neperiano de a la x. X más logaritmo neperiano de e elevado a x más logaritmo neperiano de aquella k que he puesto antes. De nuevo, aquí tengo la suma de logaritmos. La suma de logaritmos es el logaritmo del producto. Por tanto, esto es el logaritmo del valor absoluto de x por e elevado a x por k. Y ahora, igual que antes, tengo el logaritmo de y es igual al logaritmo del valor absoluto de x, e elevado a x por k. Voy a escribir qué quiere decir esto. Quiere decir que lo que hay dentro de los logaritmos es lo mismo a los dos lados. Por tanto, valor absoluto de y es igual a k, valor absoluto de x, e elevado a x. Igual que antes, me puedo olvidar de los valores absolutos gracias a que tengo esta k y me queda que y es igual a k, x, e elevado a x. Como este caso es un poco más complicado, pero bueno, ya veis que la solución es muy sencillo, es igual que antes, solo que la integral que hemos tenido que hacer es un poco más complicada. Voy a comprobar si realmente esta es la solución sustituyendo en la ecuación inicial que tenía. Para eso, borro primero. Entonces, aquí me quedará x derivada de y. Bueno, la derivada de y, ¿qué tendrá? Primero de todo una k y luego tengo un producto de funciones. Entonces, derivada del primero, derivada de x, 1, por el segundo, e elevado a x, más el primero, x, por la derivada del segundo, e elevado a x. ¿Vale? Aquí he sustituido y', esto es y'. Y esto tiene que ser lo mismo que y, voy a borrar eso que todavía me molesta. Esto tiene que ser lo mismo que y, lo sustituyo, kx, e elevado a x, por 1 más x. ¿Vale? Esto es y esto es 1 más x. Y. Bueno, y ahora expando a ver si esto es realmente lo que tenemos, ¿no? Fijaros, aquí tengo k, x, y aquí tengo un factor común x, que lo puedo sacar fuera. Me queda 1 más e elevado a x. Perdón, 1 más x, e elevado a x. Y al otro lado que tengo kx, e elevado a x, 1 más x. Bueno, fijaros que es lo mismo, por lo tanto, esta ecuación se cumple. Vamos a hacer un problema un poco más complicado y lo dejaremos aquí. Este será el último ejemplo que haremos. Fijaros que no se asuste el exponencial, no mata, no muerde. Como antes, tenemos una y' que vamos a escribir como diferencial de y entre diferencial de x. Y tenemos unas ciertas funciones que dependen de x e y. Como os digo que es una ecuación de variables separables, lo que hemos de intentar es poner las y'es a la izquierda y las x a la derecha. Fijaros, ¿aquí qué tengo? Aquí tengo diferencial de y entre diferencial de x es igual a x e elevado a 3x cuadrado, y como esto es la exponencial de una suma, esto lo puedo escribir como el producto de exponenciales. Me queda e elevado a 2y.
¿Dónde tengo i's? Tengo el diferencial de y y e elevado a 2i. ¿Dónde tengo x? En el resto de sitios. Diferencial de x y x e elevado a 3x cuadrado. Pongo las x a la derecha y las y'es o y'es a la izquierda. Y resulta que esto es diferencial de y entre e a la 2i es igual a x e a la 3x cuadrado diferencial de x. Bueno, como esto es un exponencial dividiendo, lo puedo escribir como e a la menos 2i diferencial de y es igual a x e elevado a 3x cuadrado diferencial de x. Como antes, ahora ya he separado las y'es a la izquierda, las x a la derecha, puedo integrar a los dos lados. Pinto el símbolo de integral y lo integro. Como son unas integrales un poco más complicadas que antes, voy a hacerlas por separado. Voy a hacer primero la integral de e a la menos 2i diferencial de y. Bueno, esta es una de las integrales sencillas de la exponencial. Simplemente me doy cuenta que si esto viene de la derivada de una exponencial, me falta el exponente. Entonces, esto lo puedo escribir, recordad el truquillo que hacemos siempre, 1 entre menos 2, integral de menos 2, e elevado a menos 2i, diferencial de y. ¿Por qué he hecho esto? En primer lugar, he de multiplicar y dividir por lo mismo, menos 2 y menos 2. Y por otro lado, he puesto este menos 2 porque si yo pienso que esto viene de la derivada de una exponencial, necesito tener el exponente, la derivada del exponente delante. Entonces, esta integral ya es inmediata, ya la puedo hacer y resulta que es 1 entre menos 2 e elevado a menos 2i más una cierta constante. Voy a poner C1 porque luego me salta otro C2 y la suma de las constantes será la C total. Voy a hacer la otra integral. La otra integral es integral de x e elevado a 3x cuadrado diferencial de x. Igual que antes, ¿qué me falta a esta x para que delante de la exponencial tenga la derivada del exponente? Le falta un 6, porque la derivada de 3x cuadrado es 6x. Para que esto sea la derivada de 3x cuadrado, que es el exponente, me falta un 6. Y lo añado igual que antes. Esto será 1 entre 6, integral de 6x e elevado a 3x cuadrado, diferencial de x. Y ahora esta integral vuelve a ser inmediata y la hago. Y me queda que es 1 entre 6 e elevado a 3x cuadrado más una cierta constante c2. Al final, como estas dos constantes van a estar uno a este lado y este a otro, al final voy a poner una c y ya está. Escribo aquí lo que tengo y me queda que esto es menos 1/2 de e a la menos 2i es igual a 1 entre 6 e elevado a 3x cuadrado más la constante. Depende de qué profesor tengáis, os pueden decir que dejéis esto así porque ya no hay y' aquí, por lo tanto esto ya me dice qué relación hay entre y x, o os pueden decir que si es posible aisláis la y. En este caso es posible, por lo tanto vamos a hacerlo. Primero de todo puedo pasar este menos 2 que está dividiendo multiplicando y me quedará que e a la menos 2i es igual a menos 3 e a la 3x cuadrado más... Entonces, si multiplico una constante arbitraria por un número, me sigue quedando una constante arbitraria. Por lo tanto, aunque me quedaría menos 2c, voy a poner c. Y ahora, si quiero que la y baje del exponente, tengo que hacer logaritmo. Si yo hago el logaritmo de esto, me va a quedar logaritmo de e a la menos 2i. Esto es lo mismo que menos 2i, por lo que hemos explicado antes. Como he hecho el logaritmo a la izquierda, hago el logaritmo a la derecha. Y me queda que es el logaritmo de menos 3e a la 3x cuadrado más una cierta constante. Bueno, como esto es igual a esto y no lo necesito, lo borro. Y ahora fijaros que ya es automático aislar la y. Me queda que el menos 2 tiene que pasar dividiendo. Por lo tanto, y es igual a menos 1/2, o 1 entre menos 2, del logaritmo de menos 3 e a la 3x cuadrado más c. Y este ya sería el resultado final. Bien, espero que te haya servido este vídeo para probar la asignatura esta de ecuaciones diferenciales y tal. Tengo que admitir que para mí ecuaciones diferenciales fue la asignatura más chunga de la carrera porque, bueno, me la explicó un matemático y eran muchos teoremas, demostrar que existen, que es única y tal. Entonces, echarle un poco de narices al asunto
Vale la pena estudiarlo muy bien y nada, si te ha gustado este vídeo le puedes dar a like, compártelo a la gente que creas que puede servirle. Bueno, esto es todo y nos vemos más adelante. ¡A tope!